Bueno, buenas tardes a todos y buenos días a algunos, porque sé que hay gente que se está conectando también desde Argentina, desde México, hemos visto algunos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por dedicar esta hora que yo creo que la verdad va a ser productiva para todos. Bueno, la idea de este webinar, que casi está dentro de una serie de webinars que ya empezamos a hacer el año pasado con la SENIM y que este año tendrá más ediciones, ya os voy adelantando. Siempre tratando un tema diferente, pero siempre en común el hecho de utilizar la cuantificación de biomarcadores, ¿no? Específicamente en neuroimagen. Porque al final es algo de lo que todos seguramente, y por eso estáis aquí conectados, habéis oído hablar, alguno incluso lo utilizáis en el día a día, pero en la mayoría de los casos es algo que, sabiendo que está ahí, estando recomendado por las sociedades médicas, pues luego no es fácil de llevar ¿no? al día a día. Y muchas veces nos viene bien el ejemplo de gente que ya es experta en el tema, pues como son el caso de las dos personas que nos acompañan hoy aquí. Por un lado tenemos la parte puramente clínica, ¿no? Con el doctor Setuain. El doctor Setuain lo conocéis muchos de los que os estáis uniendo, médico especialista en medicina nuclear y profesor de la Universidad de Barcelona, pues es un verdadero experto, ¿no? En el tema de la epilepsia, ¿no? Del uso de este tipo de herramientas para el estudio aplicado concretamente de la epilepsia, ¿no? Obviamente de otras cosas. Y el doctor Setuain lo que nos va a poner es un poco, ¿no? la práctica, ¿no? Con casos concretos, es decir, el contexto clínico y la práctica del día a día, ¿no? ¿Qué dificultades se encuentra, qué soluciones le aporta este tipo de herramientas y también qué limitaciones, ¿no? Porque también es importante conocerlas? Eso por la parte de lo más puramente clínico, ¿no? Y para entender de dónde vienen todas estas cosas, estas herramientas realmente, por qué se utilizan y cuál es su fundamento, ¿no? Esto no es magia. Está Jesús Silva con nosotros, ¿vale? Que es doctor en física, uno de los cofundadores de Cubiotec. Ahora mismo lo tenemos medio migrado, ¿vale? En Sevilla. Y bueno, Jesús lo que nos va a explicar es, desde su punto de vista experto, ¿no? En la parte del desarrollo de este tipo de aplicaciones, ¿no? ¿En qué se fundamentan, ¿no? O sea, qué es lo que está ocurriendo cuando hacemos la cuantificación de estos biomarcadores y, por tanto, entendamos mejor qué es lo que nos aporta al final, pues, en esa práctica clínica que os comentaba, ¿vale? Así que, sin más, dejo a ellos dos que os cuenten todo lo que os van a contar y, bueno, al final de la sesión, que dura pues, aproximadamente unos 50 minutos, tenéis la parte de tanto de chat como de preguntas y respuestas. Hay bastante gente, ahora mismo pues ya sois unos 48, estáis, y seguramente luego se irá incorporando gente. Podéis dejar ahí las preguntas y si nos queda tiempo, esperemos que sí al final, responderemos unas cuantas. De todas maneras, al final tendréis también grabada la sesión, ¿vale? Que se enviará a todos los participantes, a todos los que os habéis apuntado, pues en los próximos días, en cuanto esté disponible, para que lo podáis ver pues, con toda la calma y repasar y repasar, ¿vale? Así que sin más, pues Xavier, te cedo la palabra y nada más. Gracias a todos. Bueno, no sé si me oye, Manuel, muchas gracias por tu presentación y por invitarnos a dar este webinar, ¿no? Sobre epilepsia, juntamente con Jesús Silva. También agradecer a la sociedad que nos brinda estas oportunidades y estas herramientas y a todos sus socios para que os conectéis. Bien, voy a compartir la presentación. Tenemos... Se ve perfecto. Vale, pues Genial. aquí tenemos ya el principio. Vale, pues vamos a hablar de eso, de los biomarcadores en epilepsia. Por lo tanto, de la neuroimagen en epilepsia. Quiero empezar con una introducción. Vamos a dividir esta clase en tres partes. Yo haré una introducción, creo que es importante en la epilepsia hacer una introducción de las pruebas y las dificultades que tenemos. Una vez presentadas las pruebas y las técnicas que mejorarán el rendimiento de estas técnicas, pues Jesús nos dará la parte técnica. Y luego yo acabaré con unos cuantos casos clínicos. Bien, entramos ya, por lo tanto, en la epilepsia. Dentro de la epilepsia sabéis que hemos de diferenciar dos grandes grupos de epilepsia. Una son las crisis generalizadas, en las que
la descarga neuronal se origina de forma difusa en todo el cerebro y en los dos hemisferios cerebrales. Estas crisis generalizadas suelen responder bien al tratamiento farmacológico. Aproximadamente el otro 50% de crisis epilépticas son las focales o parciales, que, como bien dice su nombre, pues son crisis que tienen un inicio focal, en un foco epiléptico. Y un alto porcentaje de estas crisis o de estos pacientes tienen crisis fármaco-resistentes. Estas dos particularidades, su inicio focal y su alta fármaco-resistencia, hace que puedan beneficiarse de un tratamiento alternativo, que es el tratamiento quirúrgico, que consiste, por tanto, en la exéresis, en la extirpación quirúrgica de esta zona epileptógena. ¿Y cuáles son las principales lesiones que vamos a encontrar dentro de estas epilepsias focales? Las lesiones estructurales están en esta tabla simplificada y son principalmente las siguientes, ¿no? La primera y la más frecuente es la esclerosis mesial temporal, esa atrofia y esclerosis de las neuronas del hipocampo, que se encuentran en la parte interna del lóbulo temporal. Esta sería la primera causa de epilepsia en la edad adulta. La siguiente, la malformación del desarrollo cortical o displasia cortical focal, es la más frecuente en la infancia, ya que es una malformación que se origina en la edad, en la etapa embrionaria, donde las neuronas sufren un trastorno, una alteración en la migración y, por lo tanto, en la organización de estas neuronas en las diferentes capas corticales. La tercera sería aquellos pacientes que han tenido una lesión cerebral, ya sea un traumatismo, una lesión isquémica, una intervención quirúrgica y donde queda una lesión residual que llamamos de encefalomalacia, que es una cavidad, como una cavidad quística llena de líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos los tumores generalmente de bajo grado y las malformaciones arteriovenosas, los cavernomas. Y luego vienen otras muchas causas, pero ya en porcentaje muy inferior. Remarco las 5 primeras porque en la última parte de la presentación, donde veremos los casos clínicos, iremos viendo lo que aportan las diferentes exploraciones de medicina nuclear en estas 5 diferentes causas de epilepsias, para ordenar un poco los casos, ¿no? Bien, el objetivo, por tanto, de todas estas técnicas va a ser la localización prequirúrgica de la zona epileptógena. Eso se encarga un equipo multidisciplinario que se conoce como la unidad de epilepsia. Las 2 pruebas imprescindibles que tenemos que hacer a todo paciente con epilepsia y con sospecha de lesión de epilepsia focal son el videoelectroencefalograma. Se trata de registrar las crisis con vídeo para detectar cuál es el primer síntoma que aparece, que ya será muy localizador, y un control electroencefalográfico continuo, día y noche, durante varios días, para grabar cuál es el primer electrodo o los primeros electrodos que se activan en una crisis epiléptica, que también nos ayudarán a localizar, pues, la área cortical que existe debajo de esos electrodos. La siguiente exploración imprescindible es la resonancia magnética, ya que nos detectará dónde se encuentran las lesiones que hemos descrito en la diapositiva anterior, ¿no? En este caso estamos viendo esta área que brilla aquí en este hipocampo, que es una malformación, que es una esclerosis mesial del temporal. Y luego tenemos toda una serie de exploraciones que serán ya un poco más complementarias, donde están las de medicina nuclear, las pruebas neuropsicológicas, y todos los datos se presentarán al neurocirujano para que proceda al tratamiento quirúrgico de estas crisis epilépticas. En ocasiones, antes de proceder a la cirugía, hay que colocar electrodos profundos, ya sea con electrodos subdurales o electrodos en la profundidad del cerebro. Pero estas 2 pruebas principales que hemos dicho, la resonancia magnética y el video EEG, tienen algunas limitaciones. El video EEG principalmente va a tener limitaciones cuando las crisis se originan en estructuras cerebrales profundas, ya que la actividad llegará a los electrodos de forma atenuada o incluso propagada. Pero tenemos muchas estructuras cerebrales profundas en el córtex cerebral. Por ejemplo, lo estamos viendo aquí, el hipocampo es una estructura cerebral muy profunda,
todo lo que es el cíngulo, la ínsula. O sea que hay bastantes territorios que son difíciles de localizar por el electroencefalograma. La resonancia magnética también muestra claras limitaciones, sobre todo cuando es lo que llamamos negativa para epilepsia. ¿Qué entendemos con que sea negativa para epilepsia? Pues una posibilidad es que la resonancia magnética sea normal, que no demuestre ningún tipo de alteración ni de lesión. Eso sucede con frecuencia en las malformaciones del desarrollo cortical, que ya hemos citado, que eran la segunda causa en la edad adulta y la primera en la infancia. Y eso es muy habitual en pediatría, donde la principal causa son las displasias y además la incompleta mielinización de la sustancia blanca hace que haya una difícil diferenciación entre sustancia blanca y gris, lo que dificulta la diferenciación de estas displasias. Luego tenemos que la resonancia sea patológica, pero la lesión que nos muestra la resonancia no nos acaba de localizar realmente la zona epileptógena. Es el caso, por ejemplo, de las encefalomalacias, donde hay una lesión estructural residual, pero no necesariamente la epilepsia tiene que originarse ahí, o no sabemos en qué territorio alrededor de esta malacia pues, se originan las crisis epilépticas. O en enfermos que tienen 2 o más lesiones, pues tampoco nos permite diferenciar cuál es la que origina las crisis. Es decir, que entre un 20 y un 40% de casos la resonancia es no diagnóstica o incluso hay discordancias entre los hallazgos de la resonancia y los del vídeo EG. En estas condiciones es cuando van a ser imprescindibles las exploraciones funcionales de la medicina nuclear, como son el PET y el SPECT cerebral. El SPECT cerebral lo hacemos con HMPAO o ECD como trazadores de perfusión marcados ambos con tecnecio 99. Y el PET lo hacemos con glucosa, con flúor de oxiglucosa. Es decir, hay algún otro trazador que probablemente habréis oído, pero realmente lo estandarizado, lo normal y lo que funciona son estos. El SPECT y el PET lo podemos hacer en fase interictal. ¿Qué quiere decir esto de fase interictal? Quiere decir hacer estas pruebas cuando el enfermo está en reposo y libre de crisis, sin crisis. En este momento realizamos la inyección del SPECT o del PET y este nos mostrará una hipoperfusión, como vemos aquí, en la zona de déficit funcional, en este hipocampo izquierdo, o el PET también este hipometabolismo en la zona de déficit funcional. Evidentemente, siempre el PET, por su mayor resolución, pues nos dará una imagen pues, de mayor precisión. Las pruebas de medicina nuclear y en concreto el SPECT cerebral nos permite obtener un estudio ictal, que es aquel en el que la inyección del radiofármaco se realiza mientras el paciente está teniendo una crisis epiléptica. La inyección se hará en la unidad de epilepsia mientras el paciente está ingresado. Y claramente este SPECT nos detecta el aumento de perfusión que acompañará el aumento de actividad eléctrica. Y nos detecta lo que se llama la zona de inicio ictal. Desgraciadamente no podemos hacer PETs ictales, puesto que la captación de la glucosa en el cerebro es demasiado lenta y además la vida media del flúor es demasiado corta. Voy a mostraros un par de ejemplos. Primero es este niño de 6 años que tiene unas mioclonías en la cara y en el brazo izquierdo. Esto ya nos orienta que las crisis probablemente vendrán del lado derecho. La resonancia es normal y aquí os muestro el SPECT ictal, donde vemos esta muy clara hiperperfusión, ¿no? Esta hiperperfusión que, bueno, esto porque venía de un test y me ha hecho gracia dejarlo, pero claramente, y aquí todos podéis ver que esta hiperperfusión se localiza en el córtex frontal, ¿no? Estamos en estos sagitales, dentro del frontal en la parte inferior y en la parte de sistoidea frontal anterior o frontal posterior, ¿no? O sea que fácilmente en un SPECT de estas características podemos detectar la zona de inicio de crisis. Pero mayormente nos encontramos con casos como este. Aquí os muestro las imágenes del SPECT ictal y las del SPECT interictal. El SPECT ictal es normal, pero el SPECT ictal ya no es tan claro. Fijaros, aquí podríamos pensar que la crisis podría ser frontal izquierda, ya que, bueno, este frontal izquierdo pues es claramente más activo que el otro, o incluso en la ínsula izquierda, esta ínsula pues es más activa, o el parietal izquierdo, yo esto también lo veo más activo que esto.
o el temporal mesial derecho, que sería este territorio de aquí más pasado. Es decir, que en ocasiones la valoración visual del SPEC ictal y su comparación con la imagen interictal es complicada. Por eso tenemos una herramienta que es el SYSCOM, que es la sustracción del SPEC ictal con el interictal, y la imagen diferencia se corregistra con la resonancia magnética y nos delimita perfectamente que la zona epileptógena se localiza en el temporal mesial derecho. Con el PET nos pasa algo parecido. Tenemos casos como este, en el que la resonancia nos muestra esta malformación del desarrollo cortical, esta displasia frontoinsular, que también se ve muy clara en este PET. Pero tenemos casos como este, como esta mujer que tuvo una meningitis en la infancia, que tiene crisis ya desde hace muchos años y donde la resonancia es normal. El PET visual también en estos cortes es estrictamente normal, pero al cuantificarlo, en este caso con la técnica, la madre de la cuantificación, en Statistical Parametrical Map, pues nos demuestra que aparece un área hipometabólica difícil de ver en el estudio visual, que claramente coincidía con la hipótesis de los neurólogos. Se colocaron aquí electrodos subdurales, se confirmó que las crisis venían de aquí y se realizó la resección de este temporal lateral. Por lo tanto, ya vemos que las imágenes de PET y SPEC en epilepsia no son fáciles, tienen unas dificultades, unas limitaciones. Bien, en cuanto al SPEC, la principal limitación es conseguir una inyección ictal. Inyectar el trazodone durante una crisis epiléptica. Esto que nos obliga a estar durante largos periodos de tiempo dentro de la habitación del paciente con la jeringa cargada con el isótopo esperando la crisis, se puede solventar con equipos de inyección automática que se han desarrollado ya en los últimos años, como este que os presento. La otra dificultad es la interpretación de estas imágenes. Hemos visto que en el SPEC se mejora la capacidad de detección con el SYSCOM, que lo describió O'Brien en el año 98 y que presentó este trabajo en el que estudió 50 pacientes. El SPEC ictal localizó 20 y con el SYSCOM llegó a localizar 45, es decir, el 88%. Algo parecido pasa con el PET. Sabemos que la valoración cuantificada del PET mejora su interpretación. Este trabajo de María Mayoral, que se publicó en la revista Epilepsia en el 2016, que estudió 55 pacientes, 55 PETs de pacientes, cuya valoración visual fue normal o dudosa. Y ella observó que en el 45% de los casos, al cuantificarla, observamos una lesión que localizaba correctamente la zona epileptógena. Por lo tanto, tenemos aquí unas herramientas que claramente nos mejoran la capacidad de detección, que son el SYSCOM y la cuantificación del PET, y es en lo que ahora os va a explicar con muy buen detalle y con detalles sobre todo técnicos Jesús Silva. Yo, por lo tanto, ahora dejo de compartir mi pantalla. Gracias, Xavier, por la introducción. Y bueno, voy a proceder a compartir yo mi pantalla. No sé si me podéis confirmar que se ve correctamente. Sí, correctamente. Perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, bueno, primero de nada agradecer a la sociedad pues, por invitarme y también a compartir aquí un rato con Xavier, que ya es un colaborador y un amigo de hace bastantes años ya, aunque parezca mentira. Y bueno, yo os iba a contar un poco pues, los detalles más técnicos de la parte de cuantificación. Voy a retirar esto, que imagino que está compartiendo. Bueno, esto no me voy a parar mucho porque ya lo he introducido muy bien previamente Xavier, y es que tradicionalmente pues, hacemos los informes de estudios de neuroimagen de forma visual y cualitativa. En mi opinión, este es un método bastante bueno en la mayoría de los casos, ya que es muy rápido y eficiente, sobre todo cuando los hallazgos son evidentes. Sin embargo, en las aplicaciones en las que la localización visual de las anomalías es muy compleja, como por ejemplo en la epilepsia, pues este método está muy limitado. Por eso podemos complementarlo con la cuantificación, pues que aporta una serie de ventajas como mejorar la confianza en el diagnóstico. Pues muchas veces cuando tenemos hallazgos
de los que no estamos seguros, pues si la cuantificación nos los confirma, pues es más sencillo que los reportemos. También nos ayuda a ver cambios muy pequeños y además pues nos aporta una mayor objetividad. En el caso concreto de la epilepsia, donde tenemos que evaluar múltiples modalidades de imagen, también nos permite comparar más fácilmente los resultados de diferentes pruebas. Además de estas ventajas, pues una buena razón que yo creo que sería respetable para utilizar la cuantificación es que la INM la recomienda en sus guías para PET cerebral desde hace muchos años. De hecho, en la versión 2, que es del año 2009, pues ya aparecían estas recomendaciones. Entonces, quizás la pregunta es por qué no cuantificamos más en la clínica de lo que lo hacemos ahora. Yo creo que hay muchas respuestas a esta pregunta. Si fuera una presentación presencial, seguramente os diría, a ver, decidme cuáles son las razones. Bueno, las podéis escribir en el chat si queréis que luego las comentemos. Pero una de las principales que yo he llegado a concluir hablando con médicos nucleares es que no sabemos si podemos fiarnos o no del resultado porque no lo entendemos o no sabemos cómo se produce. Y eso pues es lo que vamos a intentar solucionar aquí un poquito en este rato. Para empezar a hablar de cómo se cuantifica una imagen, quizás deberíamos preguntarnos primero qué es una imagen médica. Para un médico, pues quizás una imagen médica es una sucesión de cortes en los que podemos observar cómo un mapa de colores representa pues, la captación de un radiofármaco. Y estos mapas, pues según el color, podemos intuir ciertas características biológicas del cerebro del paciente. Para un físico, alguien que se dedica a la cuantificación como yo, pues seguramente diría que una imagen es una matriz de valores numéricos en las que cada voxel o cada píxel dentro de la matriz pues representa una medida de un parámetro en un tiempo determinado. Por supuesto, pues estas dos visiones están enlazadas, ya que podemos trasladar una a otra simplemente aplicando pues una mapa de colores a los datos que están en la matriz. Lo que debemos entender cuando cuantificamos es las características que tiene el parámetro físico o biológico que queremos medir. Hay veces que esas características son muy evidentes. Por ejemplo, si se trata pues, de una imagen TAC, sabemos todos que cada voxel representa una medida de la densidad del tejido y eso pues, es algo inmutable y por lo tanto pues, es muy sencillo de entender esta cuantificación. Pero la cosa se complica cuando hablamos de imágenes de parámetros biológicos. Si os pregunto por el PTFDG, alguno estaría tentado de decirme que cada voxel representa una medida del consumo de glucosa, aunque yo creo que en realidad es un poco más complicado que eso, ya que el consumo de glucosa o la captación depende de muchas cosas, depende de cómo se haya metabolizado esa FDG, depende de si hay glucosa en la sangre que está compitiendo para entrar en las células con esa FDG, etc. Y pues bueno, para desenmarañar todos estos parámetros, normalmente pues necesitamos adquisiciones dinámicas que son muy complejas de hacer. En lo que nos solemos apoyar en la clínica normalmente es que si esperamos lo suficiente, pues llegamos a un plató donde la captación de FDG está en una zona metaestable. Y esa es la zona que normalmente pues, vamos a aprovechar tanto para hacer la imagen, ese es el motivo por el que solemos esperar un tiempo determinado para hacer la imagen, como para poder realizar la cuantificación. Cuando hablamos de cuantificación, por lo tanto, en la clínica, pues solemos referirnos a realizar cálculos a partir de medidas de un voxel o conjunto de voxeles en un tiempo determinado. Pero es importante entender que esto no son medidas absolutas del consumo de glucosa, ya que los números, como os acabo de explicar, que están en la imagen, pues no representan eso. Para poder sacar datos útiles de esa cuantificación igualmente, lo que hacemos es estimar las diferencias con respecto a un valor de referencia, que normalmente lo derivamos pues, de imágenes de sujetos sanos. Y obtenemos pues, este tipo de imágenes tan clásicas en las que podemos ver pues, las ROIs que muestran diferencias significativas o los voxeles que muestran diferencias significativas entre nuestro paciente y los pacientes sanos. Para poder hacer esta cuantificación con respecto a la base de normales, a los sujetos sanos, pues tenemos que tener en cuenta una cosa de unas cuantas consideraciones. Y es necesario un preprocesado que nos permita hacer esta cuantificación. Para mí,
El preprocesado es lo más importante en la cuantificación de PET, mucho más que el método que usemos. Es decir, da igual realmente si cuantificamos por ROI, si cuantificamos en base a voxeles, si hacemos proyecciones estereostáticas como las que saca el software de Cortex ID, por ejemplo, de General Electric. Realmente eso no es tan importante como cómo hagamos el preprocesado para que luego la cuantificación sea correcta. Y básicamente este preprocesado consiste en eliminar las posibles diferencias que haya entre nuestro paciente y la población normal con la que lo vamos a comparar. Podemos hablar de dos tipos de diferencias. Las primeras son las diferencias espaciales, ya que sabemos que la forma y el tamaño del cerebro de nuestro sujeto o de los sujetos que están en la muestra pues no tienen por qué ser iguales. Cada sujeto tiene un cerebro distinto, tamaño distinto, forma diferente, atrofia diferente si son de edades distintas, y para corregir eso aplicamos procesos que se llaman de normalización espacial. Y luego, pues como ya comentamos hablando de las adquisiciones dinámicas, el porcentaje del radiofármaco inyectado que alcanza el cerebro puede ser muy variable de un sujeto a otro, incluso dentro del mismo sujeto. Ya digo, pues si el nivel de glucosa es diferente en dos adquisiciones, o si el ayuno no ha sido correcto, si le ha dado pues por irse a correr esa mañana al paciente, pues puede ser muy diferente el nivel de glucosa, y para eso lo que hacemos pues es una normalización en intensidades para corregir esas diferencias. Perdón. Yendo ya al procesado, la normalización o la estandarización espacial consiste en una transformación anatómica de las imágenes del paciente a una imagen de referencia. En el caso de la epilepsia y de otras enfermedades, normalmente tenemos muchas imágenes del mismo paciente. Pues tenemos una resonancia, normalmente un PET, y si tenemos suerte, pues un par de SPECTs. Y en este caso, pues lo más conveniente es elegir primero una imagen de referencia dentro de las imágenes del paciente, que suele ser la resonancia, pues por cuestiones de resolución. Y lo primero que vamos a hacer es fusionar esas imágenes para que todas estén en el espacio de la resonancia. Es evidente que de entrada esto no va a ser así, ya que pues, la matriz de adquisición del PET y de la resonancia no es igual, el paciente habrá colocado la cabeza de una forma un poco distinta, pero bueno, existen algoritmos que nos permiten fusionar estas imágenes y obtener imágenes fusionadas. La fusión tiene varias ventajas. Una es que podemos evaluar conjuntamente las imágenes y tener un soporte anatómico para la evaluación de la imagen PET, incluso para la evaluación visual. Y segundo, que todas las transformaciones que a partir de ahora vayamos a hacer para la imagen, pues si las calculamos en base a la resonancia, podemos aplicar la misma transformación al PET y siempre estará corregistrado. Una vez hemos hecho esto, viene pues la parte más complicada, que es el corregistro anatómico. Para esto lo que vamos a hacer es transformar la imagen para llevarla a un espacio estándar. Esto no es tan sencillo como la fusión, en la que usamos el cerebro del mismo paciente dos veces y no hay deformaciones, sino que aquí pues vamos a aplicar rotaciones y transformaciones, y además vamos a aplicar deformaciones para que el cerebro del paciente se encaje en una forma concreta. Una vez hecho esto, esto nos permitirá comparar imágenes entre diferentes sujetos. Si la estandarización funciona de forma correcta, estas imágenes se corresponderán punto a punto. El segundo paso es la estandarización funcional, como os comentaba, la normalización e intensidad. Esto en PET es muy importante, ya que puede haber grandes diferencias entre la captación de los sujetos sanos y la captación de nuestro paciente. Normalmente lo que nos interesa es que igualar la captación en las zonas sanas para que podamos ver de forma correcta las zonas que son patológicas. Existen varios métodos para conseguir esta estandarización. El primero sería la selección de una región de referencia. Por ejemplo, pues si sabemos que nuestra enfermedad no va a afectar al cerebelo, que es una región de referencia muy típica, por ejemplo, en Alzheimer, pues lo que hacemos es hacer que la captación del cerebelo sea igual en los dos, y de esta forma podremos comparar la captación del resto de las áreas. Para mí este método no es recomendable en epilepsia, primero porque nunca sabemos a qué áreas no va a afectar la epilepsia, y segundo porque las grandes contras que tienen los otros métodos pues en epilepsia no son muy importantes. La otra solución sería los métodos basados en utilizar el cerebro completo, por ejemplo, pues hacer que el número total de cuentas en el cerebro sea el mismo para ambos casos.
Esto pues, puede tener grandes problemas cuando los hipometabolismos son muy grandes o cuando hay un hipometabolismo global, pero esto normalmente no es lo que nos vamos a enfrentar en epilepsia. Entonces este sería el método que yo creo más adecuado para cuantificación en epilepsia. Y una vez pues, superados estos pasos previos, pues estamos listos para hacer la cuantificación. Fundamentalmente, cuando hablamos de cuantificación en cerebro, pues hablamos de dos posibilidades. De cuantificar basándonos en voice, en volúmenes de interés, o de cuantificar basándonos en voxels. Con respecto a las voice, como hemos trasladado nuestra imagen a un espacio estándar donde tenemos todos nuestros templates, pues es muy probable que en ese espacio predefinido, en ese espacio de referencia, también tengamos atlas anatómicos que podremos superponer a la imagen PET y calcular la captación media en cada una de las regiones. Existen muchos atlas disponibles, los más famosos quizás sean el AAL, que es el Anatomical Automatical Labeling, es un atlas histórico muy conocido, y otro muy conocido que incluso se estudia en la carrera de medicina es el atlas de Brodmann, que es una parcelación histológica. Sin embargo, yo no recomendaría para epilepsia ninguno de estos dos, sino que recomendaría otro, que es el atlas de Hammersmith, que es una parcelación desarrollada de manera específica para epilepsia y que en el lóbulo temporal pues, tiene una segmentación muy precisa y además está segmentado en cortes quirúrgicos. Una vez que tenemos el mapa superpuesto a nuestro paciente, bueno, aquí os puse un ejemplo con un paciente de epilepsia, es un caso bastante sencillo, con una hipocaptación en el lóbulo temporal derecho. Y si lo pasamos por la cuantificación, pues vamos a obtener las captaciones medias. Normalmente un software de cuantificación comercial, como el que hemos usado aquí, que es NeuroCloud, lo que nos va a dar es desviaciones con respecto a la base de normales. Aquí en cada una de las regiones lo que vemos es la diferencia del lado izquierdo, en este caso sería pues, del hipocampo izquierdo con respecto a los normales, la diferencia en el lado derecho y la simetría entre los hipocampos. Y marcado en cada color tenemos los niveles de significancia, en el que rojo significa pues, muy significativo, amarillo un poco significativo, que sería 2 desviaciones estándar, y verde pues cierto nivel de significancia, pero no suficiente para marcarlo como significativo. Lo que hay detrás de todos estos números pues se puede ilustrar mejor en una figura como esta, en la que vemos básicamente aquí, por ejemplo, la distribución de nuestros pacientes sanos, es decir, este son el rango de valores que está en nuestros pacientes sanos y dónde se enmarcaría nuestro paciente. Bueno, pues aquí vemos que está más o menos correcto y por eso no se marca significativo. En el lado derecho ya hay una desviación mayor, que se correspondería con el 13%. Si nos vamos a la simetría, vemos que hay una simetría muy grande entre ambos lóbulos en nuestro paciente, que es atípica en la población normal. Como vemos, pues en esta distribución gaussiana de la población normal, nuestro paciente se encontraría como por aquí. Utilizando esta información, podemos generar un mapa gráfico muy visual que nos presenta los resultados del análisis como voice resaltadas en una imagen con los colores representando las diferencias significativas, como por ejemplo para el caso del paciente que os acabo de mostrar, pues este mapa de aquí en el que vemos pues, resaltadas las zonas hipometabólicas en el lóbulo temporal derecho. Aparte de la cuantificación en regiones de interés, nos puede interesar también hacer una cuantificación voxel a voxel. Esto es muy interesante en epilepsia, ya que las anomalías pueden ser muy pequeñas y si la anomalía es muy pequeña pero está marcada en una región grande, pues se puede diluir y no aparecer significativa cuando realmente está ahí. La base de la cuantificación es muy similar. La principal diferencia es que en vez de utilizar una región de interés, ahora vamos a hacer estas comparaciones entre normales y paciente para cada uno de los voxels. Vamos recorriendo cada uno de los voxels y vamos sacando comparaciones t-test como las que tenemos aquí. Aquí lo que vemos pues, es el valor de los diferentes voxels de los controles para este voxel, cuánto vale para cada uno de los controles este voxel, cuánto vale para nuestro paciente. Como vemos aquí el nivel es similar y si incluimos la varianza pues vemos que no hay diferencias significativas, por lo tanto pues no resaltaríamos este voxel. Podríamos ir recorriendo los otros voxeles y en algunos nos encontraremos con situaciones de este estilo. En este caso, pues los controles están por aquí y nuestro paciente, como vemos, pues tiene una diferencia significativa. Aquí, en el caso de buscar hipermetabolismos, pues podríamos señalar en la imagen.
Una vez recorridos todos los voxeles, pues lo que generaremos de forma similar será un mapa de voxeles en los que se encuentran diferencias significativas. Normalmente lo que solemos hacer es aquí, bueno, pues está filtrado por diferencias, pues desviaciones estándar, pero podemos filtrarlo también por un número de voxeles, es decir, considerarlo significativo solo cuando un número suficiente de voxeles adyacentes han mostrado diferencias significativas, ya que es posible simplemente por estadística que un voxel en solitario pues muestre diferencias y eso pues no nos interesa. Y un poco pues para introducir la parte de la que va a hablar Xavier ahora, que es un gran experto en Cisco y supongo que tendrá muchos casos para enseñar, voy a explicaros un poco también de la problemática que hay en este tipo de cuantificación. Bueno, como ya se introdució, el SysCon o Subtraction Ictal Spec Correlated to MRI es una técnica de identificación que consiste en una sustracción de imágenes y está considerada una de las técnicas más sensibles y específicas para la detección del foco epileptogénico. Básicamente, pues lo que tenemos son dos imágenes, una imagen interictal en la que esperamos que el foco se vea hipometabólico y una imagen ictal en la que esperamos que el foco se vea hipermetabólico. Si en una esperamos hipometabólico y en otra hiper, ¿cómo podremos maximizar estas diferencias? Pues sustrayéndolas, calculando la resta del ictal de menos el interictal. Para conseguir esto, lo primero que hacemos a nivel de procesado es hacer un skill stripping, es decir, de la resonancia, eliminar toda la parte exterior del cerebro, quedarnos solo con materia grande, materia blanca y materia gris, y esta máscara la utilizaremos para quitar del SPEC después pues, todas las partes que no nos interesen. Luego corregistramos tanto el SPEC ictal como el interictal con la resonancia. Como os decía antes, para tenerlo todo en el mismo espacio, ahora tenemos resonancia ictal e interictal en la misma imagen. Y hacemos una normalización de intensidades SPEC entre ictal e interictal. Esto es muy importante porque cuando hagamos la sustracción, lo que nos interesa es que las zonas que son sanas, las zonas que no cambian, se eliminen de la imagen. Y por último, una vez hecho esto, pues podemos realizar la sustracción y obtendremos imágenes de este estilo. Después Javier os enseñará algunas más de estas. Algo interesante de esta técnica, pues es aparte de lo que hay de la evaluación visual, la fusión con la resonancia, como tenemos aquí, una vez hemos hecho la sustracción, podemos evaluar cuáles son las zonas más significativas de la cuantificación. Aquí tenemos pues la misma cuantificación filtrada por 1,5 desviaciones estándar, por 2 desviaciones estándar y por 3 desviaciones estándar. Y podemos ver cómo al ir subiendo la significancia y los resultados se van eliminando zonas que a lo mejor no son tan relevantes. O a lo mejor sí, eso queda después un poco a juicio del clínico cuál es la imagen que más nos interesa. Y más o menos pues con eso concluyo mi parte. Espero haberos ayudado a entender un poco mejor cómo funciona la cuantificación y nada, solo deciros que si queréis aprender más sobre esto hay algunos artículos muy interesantes en la Revista Española de Medicina Nuclear, como este que os dejo aquí, que habla sobre estos temas. Y nada más, de nuevo agradecer a la sociedad y también al programa Sala Borrell por financiar mi investigación. Gracias, Jesús. Vale, pues nada, ahora volvemos a Xavier para que entremos en detalle pues, con los ejemplos, ¿no? Como digo yo siempre, es como, o yo por lo menos, como muchas veces mejor se aprende, ¿no? Viendo casos concretos. Gracias, Jesús. De nada. Adelante, Xavi. Venga. Bien, pues continuamos donde lo habíamos dejado. Supongo que se me ve y se me oye. Sí, todo perfecto. Venga, pues. Vale, pues como habíamos dicho al principio de mi presentación, voy a estructurar un poco la presentación de casos siguiendo un poco las causas principales de epilepsia, ¿no? Esto lo voy a extraer de nuestra base de datos histórica, pero donde hemos seleccionado estos 100 pacientes que tenían PET y SPEC, las dos pruebas, porque una de las intenciones de esta presentación es un poco intentar aclarar las ideas de en qué casos nos va a ir mejor el PET y en qué casos nos va a ir mejor el SPEC y en qué casos ninguno y en qué casos los dos. A ver si podemos. Vale. Empezamos, por lo tanto, con la
epilepsia mesial temporal. Como he dicho, la epilepsia más frecuente. Una epilepsia en la que se suele hacer una resección estandarizada del polo temporal y del hipocampo, y por lo tanto la epilepsia con la que se suele empezar a trabajar, incluso los neurocirujanos, las primeras intervenciones que hacen siempre van a ser de epilepsias mesiales temporales. O sea que si se abre una nueva unidad de epilepsia en algún centro, normalmente se empieza con estos casos. Nos podemos encontrar con tres situaciones. Una es que el paciente tenga en la resonancia magnética una esclerosis mesial temporal. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto sería un temporal, un hipocampo izquierdo normal, y aquí tenemos un hipocampo derecho que está atrofiado, ha perdido su estructura interna, esta circunvolución interna aquí no se ve, es más pequeño, con más líquido, en fin, está claramente con una esclerosis mesial. Otra posibilidad es que tengamos una resonancia normal o dudosa. Bueno, vean el hipocampo un poquito más pequeño, un poquito más rotado, pero no sea clara. Otra posibilidad es que tengamos una esclerosis mesial, como aquí en el lado izquierdo. Fijaros que también ha perdido su estructura, además es más brillante, pero que haya dudas incluso de si esto se está expandiendo, es más extenso y no es circunscrito al hipocampo. ¿Qué hacemos en cada una de estas tres situaciones? Muy diferentes, insisto. Este sería un poco el primer caso, paciente que sabemos que tiene una esclerosis mesial temporal y le podemos hacer aquí todas las pruebas, el PET, el SYSCOM, fijaros en el SYSCOM, cómo vemos estas tres, el SYSCOM, ¿no? Este aumento de perfusión, el temporal. A veces ahí vemos actividad extracerebral, pero claramente vemos el polo temporal y cómo esto se alarga por el hipocampo. Siempre hay algún foquito por aquí y por allá, pero bueno. Podemos hacer también un PET que nos demuestra este hipometabolismo más significativo en el área mesial, pero también nuevamente muchas veces esto se extiende al polo. Fijaros, este polo naranja, este polo aquí, más verde. Luego el temporal posterior ya suele ser más homogéneo, más simétrico. Por lo tanto, aquí todo nos va bien, además con una rentabilidad diagnóstica pues muy alta. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿es imprescindible hacer tantas pruebas? Pues aquí os presento un trabajo, voy a presentar pocos trabajos, pero este sí que es interesante, de Velasco, de hace años, que estudió 240 enfermos operados, todos con esclerosis mesial y por lo tanto con resonancia positiva. A la mitad de ellos se les hizo SPECT y a la otra mitad no. Y fijaros cómo se operaron el mismo porcentaje de casos, se tuvo que recurrir a colocar electrodos invasivos en prácticamente el mismo porcentaje de casos. Evidentemente, cuando se hacía SPECT el coste era más alto y se alargaban los días de ingreso, pero luego los pacientes quedaban prácticamente en el mismo porcentaje libres de crisis. Por lo tanto, concluyen, y yo estoy de acuerdo con ellos, en que los pacientes que ya quedan bien localizados con la resonancia magnética y con el videoelectroencefalograma, pues tal vez no son imprescindibles las exploraciones complementarias de PET y SPECT. Tampoco hace falta desechar recursos. Esta es otra situación. Evidentemente, cuando tenemos una resonancia normal o dudosa, la cosa cambia mucho. Pensar que ningún cirujano opera un paciente que tenga epilepsia si no tiene una imagen que le demuestre que la epilepsia viene de ahí. Lo que más le gusta, evidentemente, es que tenga una resonancia magnética. Además, hay trabajos que demuestran que los pacientes lesionales pues, tienen un mejor rendimiento de la cirugía que los no lesionales. Con lo cual, pues operan los pacientes lesionales. Pero, por lo tanto, estos pacientes quedan sin posibilidad de curación. Por lo tanto, hemos de mostrar y presentar estas otras alternativas que ofrece la medicina nuclear con el PET y SPECT y, por lo tanto, convertir a estos enfermos en lesionales. Y este es un ejemplo de una persona de 36 años donde parece que las crisis, según el electro, vienen de este temporal derecho, ¿no? Territorio frontotemporal, pero que la resonancia pues, no es clara. Hacemos un PET que claramente nos muestra este hipometabolismo en el temporal derecho, también un poquito de todo el polo, y el SYSCOM es un poco más circunscrito aquí en la parte del hipocampo. Fijaros, área de propagación hacia la ínsula, un poco hacia la comisura, que a veces hasta se va un poco hacia el otro lado, pero bueno, se localiza claro en el temporal derecho mesial. Siempre cuidado, algo de hipercaptación externa, por eso se hace la máscara esa que os explicaba Jesús, pero siempre queda un pelín ahí de captación que molesta.
Bien, pues en este caso, fijaros, a pesar de tener una resonancia normal, el paciente puede operarse, se le realiza la resección temporal anteromesial y el paciente pues lo podemos afortunadamente dejar libre de crisis. De nuestra base de datos, en el que había 17 pacientes con esclerosis mesial temporal, fijaros como el SYSCOM nos localiza 16 y el PET 15. Evidentemente no hay diferencias significativas y por tanto las dos exploraciones pues nos van igual de bien. Claro, cuando las dos exploraciones nos van igual de bien, pues igual no hace falta hacer siempre las dos y si hemos de escoger una, probablemente nos iremos a escoger la más sencilla y en nuestra impresión o nuestra experiencia nos demuestra que el PET es una exploración muy rentable, muy sencilla en la esclerosis mesial temporal, con una capacidad diagnóstica muy alta y al ser ambulatoria más sencilla, pues probablemente sería la primera exploración. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer el SYSCOM. La primera sería el PET. Si el PET sigue siendo dudoso o negativo, pues hombre, tendríamos que recurrir al SPECT. Además, el PET nos aporta una información muy valiosa en estos enfermos. Claro, es que os he ido enseñando esos casos en los que la captación no se limitaba solo al hipocampo en el PET, sino que también cogía un poco el polo. Y es que el hipometabolismo del PET nos va a ayudar a guiar la extensión de la resección quirúrgica. En la epilepsia mesial temporal hay dos tipos de operaciones. Una es la exéresis del hipocampo, simplemente extirpar el hipocampo, la amígdalo-hipocampectomía selectiva, que es la que haríamos si el enfermo nos muestra un hipometabolismo realmente selectivo al hipocampo. En muchos casos el hipometabolismo es algo más extenso, no se ciña al hipocampo, sino se va también hacia el polo. Y en estos casos probablemente la operación con la que tendremos más rendimiento, que además es la que más se tiende a hacer, es la resección temporal anteromesial, la extirpación del hipocampo y el polo anterior del lóbulo temporal. Es decir, que el PET nos ayuda también a definir la extensión de la cirugía, mientras que el SPECT es más localizado. Bien, vamos ahora a otras situaciones. Nos vamos a las encefalomalacias, que era una causa frecuente de epilepsias, pacientes que han sufrido algún evento que les ha dejado una lesión cerebral. Fijaros este niño de 9 años que tiene esta encefalomalacia parietal y como consecuencia de una isquemia perinatal. Aquí tenemos todas las exploraciones, el SPECT, claro, todas nos van a mostrar un área de hipocaptación, ya sea de hipoperfusión o hipometabolismo, donde pues, no hay tejido cerebral, ¿no? El SPECT intestinal, el SPECT ictal lo mismo, aunque aquí hemos de buscar algún área de hipercaptación. Claro, es que evidentemente con el SPECT ictal es muy difícil, pero el SYSCOM claramente nos lo focaliza. Y el PET, hombre, el PET también nos va a mostrar esta área hipometabólica, pero un poco como la resonancia magnética. Es difícil determinar que nos diga, bueno, alrededor de la zona de encefalomalacia, ¿dónde se originan actualmente las crisis? En cambio, eso nos lo focaliza mucho mejor el SPECT. Y os quiero mostrar este caso también de un chico al que se le operó un tumor neuroepitelial disembriogénico, un DNET, en el frontal. Aquí está la cavidad porencefálica residual. Pero al cabo de un tiempo, de unos meses, le reaparecieron las crisis, probablemente porque había quedado algo de DNET. Bien, ¿dónde está el DNET? Pues la resonancia magnética difícilmente nos lo va a mostrar. El PET probablemente tampoco, volvemos a estar en lo mismo, nos muestra esta hipocaptación. Sí que suele haber algo de hipometabolismo en el córtex adyacente, pero no sabemos si es por actividad, por disfunción ictal o por desconexión por la propia operación, donde se cortan axones, se cortan neuronas, que quedan desconectadas y por tanto algo hipometabólico. En cambio el SYSCOM sí que nos focaliza y nos indica que realmente en el techo de esta lesión malácica es donde se están originando las crisis epilépticas. Por tanto, en esta situación de encefalomalacia, la exploración más rentable siempre va a ser el SPECT ictal con la metodología SYSCOM. Otra situación que nos encontramos es que el paciente tenga varias lesiones en la resonancia magnética, lo que llamamos patología dual o múltiple. Fijaros este caso que tiene un ganglioglioma en el occipital y sugiere la posibilidad de una displasia en la amígdala derecha. Una amígdala un poco más gorda, más engrosada, ¿no? Y que sugiere un poco más brillante y que parece que puede tener una displasia.
Bien, evidentemente tenemos dos lesiones y no sabemos cuál de las dos origina las crisis, a pesar de que el electro seguramente ya nos orientará hacia un lado u otro, pero insistimos que queremos tener una imagen que lo confirme. El PET nos va a pasar un poco como en la encefalomalacia, nos va a mostrar un hipometabolismo en las dos lesiones, por eso no tendemos a hacerlo, y de nuevo aquí la exploración más rentable será el SPECT con Syscom, porque nos va a demostrar que el ganglioglioma no juega ningún papel en esta epilepsia que se origina de la displasia amigdalar. Por lo tanto, en esta situación de patología dual, aunque las dos técnicas nos localizan las lesiones, la que nos indica dónde se origina y la que juega papel en la epilepsia va a ser siempre el Syscom. Pues seguimos con otras causas y este es un paciente con una malformación arteriovenosa, este cavernoma temporal izquierdo, en la zona mesial, ¿no? La zona de la amígdala, un poco la cabeza del hipocampo, un sitio bastante fastidiado. Y aquí sí, en nuestra base de datos, donde había 9 pacientes con lesiones, bueno, las hemos juntado, lesiones ocupantes de espacio, nos es bastante parecido a una malformación arteriovenosa que un tumor de bajo grado. Fijaros cómo realmente las dos técnicas, PET y Syscom, pues nos localizan las pruebas con la misma capacidad diagnóstica, ¿no? Cercana al 80 y pico % en 8 de 9 casos. Por lo tanto, aquí las dos nos van bien. Bueno, ante la igualdad, ya sabéis que nos preferimos el PET porque es una prueba más sencilla, ¿eh? Pero además, no solo porque es más sencilla, sino porque además volvemos un poco a que el hipometabolismo del PET nos ayuda a determinar la extensión de la cirugía. Fijaros aquí, este hipometabolismo queda muy circunscrito al área de este cavernoma, ¿eh? Prácticamente enseguida el córtex es prácticamente normal, córtex adyacente, y por lo tanto se hace una resección bien circunscrita a este territorio. Pero tenemos este otro caso con esta otra, la misma lesión, pero en el territorio fronto-orbitario, ¿eh? Y de nuevo, por lo tanto, volvemos a hacer un PET que nos demuestra, aparte de la ausencia de captación en el cavernoma, un hipometabolismo. Aquí sí que hay un hipometabolismo en el frontal adyacente, que nos indica que aquí puede haber algo asociado a este cavernoma. Por lo tanto, lo que tendemos a hacer es colocar electrodos intracraneales en la área antes de la cirugía, en la área que nos está marcando el PET, que nos demuestra los electrodos que se están activando por delante del cavernoma y por lo tanto vamos a hacer una resección algo más amplia, no solo del cavernoma, sino hacer una cuña extrayendo también parte de este córtex fronto-orbitario que aparecía hipometabólico en el PET. Este PET nos ayudará también a determinar el área de extensión quirúrgica. Bien, el siguiente campo que quería presentar es las displasias corticales, las malformaciones del desarrollo cortical y un poco cuál es nuestra experiencia. Fijaros que nosotros estudiamos en este pequeño estudio 19 enfermos, el Syscom localizó 12 y el PET 10. No llegaron a haber diferencias significativas, lo que parece que el Syscom tiene un poco más de capacidad de detección. Aquí nos encontramos un poco de todo. Que la resonancia sea normal o que la resonancia sea negativa. En algunos casos tenemos casos con resonancia PET y Syscom, todas las pruebas positivas, pero luego tenemos todas las combinaciones. Y voy a presentaros algunos casos porque evidentemente actuaremos diferente, sobre todo en aquellos que la resonancia es positiva o negativa. Bueno, este es un ejemplo de una gran displasia, una mujer que tiene 23 años, con crisis desde los 12, tiene 1 o 2 crisis al mes. Las crisis son muy variopintas, muy variables, empiezan con un aura epigástrica, pero luego tiene crisis automotoras, oculocefálicas, tónicas, tiene diferentes tipos de crisis porque tiene una lesión bastante extensa. Fijaros que en el electro nos dice que las crisis se originan en el temporal derecho, y en el espequital en la zona frontotemporal derecha. Evidentemente, y como vemos en la resonancia, fijaros, este sería el córtex izquierdo normal y este sería el derecho claramente patológico, con esta gran alteración de la sustancia gris. Fijaros cómo la sustancia gris penetra hacia la sustancia blanca en esta gran área de heterotopia y de displasia extensa. Bueno, cuando nos encontramos una malformación de tal tamaño, de tal calibre, pues lo más probable es que todas las pruebas sean positivas, ¿no? Y lo que tenemos aquí, un PET que demuestra este claro hipometabólico temporal y frontal inferior, ¿no?
hipometabolismo. Y el SYSCOM, pues este aumento de captación, aumento de perfusión en el temporal, que se extiende hacia el frontal, demostrando que hay una actividad ictal muy extensa y por tanto con pocas cosas a hacer aquí. Claro, en esta situación en la que la resonancia ya es positiva, ya sabemos que tiene una displasia, probablemente el PET pues es una exploración más rentable, porque nos va a ayudar, ya que la extensión del hipometabolismo, en caso de que se pueda operar, pues nos va a delimitar de nuevo los márgenes de la intervención quirúrgica. Y en este caso, pues bueno, pues con la imagen probablemente visual tendríamos suficiente. Pero a veces nos encontramos con displasias de muchos tipos. La displasia es como la gran dificultad de la epilepsia. Y a veces nos encontramos con displasias tan pequeñitas como esta, la he marcado aquí con la flecha porque si no realmente es difícil de ver. Una mujer que tiene una displasia en el cíngulo, que tiene unas crisis que le provocan cambios motores en la extremidad contralateral. Si hacemos el PET en la valoración visual, hombre, sí que se ve, pero aquí porque os pongo los cortes seleccionados, pero cuando tenéis todo el set de imágenes axiales, coronales y sagitales, pues ver esta pequeñita hendidura, pues la verdad es que no es tan sencillo. Por eso aquí nos ayudamos clarísimamente y de forma imprescindible con estas técnicas de cuantificación que nos van a localizar perfectamente qué es una displasia bien pequeñita, bien circunscrita, que está ahí, por tanto nos está definiendo que se puede hacer una resección quirúrgica selectiva en este territorio y que no tenemos que ampliar mucho el área de resección. Bien, aquí tenemos otro caso, este caso tiene su gracia. Es una mujer de 45 años, crisis desde los 19 años, frecuencia semanal, son crisis axiales, son clonías izquierdas. El electro nos dice que el origen es frontocentral, lo que se llama FZ, aquí en medio más o menos. Y la resonancia pues detecta una probable, no clara, pero una probable malformación del desarrollo cortical en el frontal. Aquí os la muestro, es muy sutil, pero fijaros que aquí en el lado izquierdo la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca está bien dibujada, en cambio aquí en el derecho está borrada. Y además tenemos esto, que es el trayecto que llamamos transmantle, que es el trayecto que siguen las neuronas en la etapa embrionaria durante la migración desde el ventrículo. Esto va a buscar el ventrículo. Y es un signo muy localizador de las displasias, que nos indica que por esta zona hay una displasia. Bien, pero hacemos un PET cerebral y en este territorio frontal, pues la verdad es que no vemos nada. Bueno, ya pasa. ¿Por qué pasa? Pasa porque las neuronas displásicas en ocasiones son no funcionantes o hipofuncionantes. Y entonces ahí pues, se van a ver claramente hipometabólicas con el PET. Pero a veces las neuronas displásicas tienen un funcionamiento bastante conservado, siguen funcionando. Otra cosa es que hagan crisis de vez en cuando, pero su funcionalidad está parcialmente conservada y por lo tanto, si son funcionantes, pues consumen glucosa y en el PET no las vemos. Hacemos un SPEC ictal que demuestra algunas áreas de captación, pero ninguna coincide con esta. Vemos aquí un foquito en el frontal inferior. Es muy raro que el SYSCOM salga absolutamente negativo. Y luego salen estas captaciones subcorticales. La epilepsia es una enfermedad cortical, con lo cual todo lo que es subcortical pues son cosas por propagación o pequeños fallos de coregistro o áreas que se activan de forma, bueno, pues por activación neuronal, porque el enfermo se mueve durante la crisis y mueve el brazo y activa cosas, pero no necesariamente tiene que ser todo lo que vemos actividad ictal, sobre todo en los subcorticales. Cuantificamos el PET y tampoco nos muestra nada. Tal vez alguna área aquí en el territorio parietal, en el frontal posterior parietal, una área discretita, se ve poco, pero se intuye. Bueno, seguimos con el paciente. Los neurólogos estaban muy empeñados en que este enfermo pues, había que solucionar sus crisis. No tenían tan claro que las crisis por el electroencefalograma vinieran de este territorio frontal anterior. Ya he dicho que era más frontocentral, esta zona frontocentral, y por lo tanto pensaban que el origen de las crisis era más posterior. Por lo tanto, se colocaron electrodos intracraneales a lo largo de varias zonas del hemisferio derecho,
Fijaros, aquí está rolando, estos son cortes, no es que esté mal hecha, sino que los hago paralelos a los electrodos para que se vea todo su trayecto, ¿no? Aquí estaría un poco rolando. Y estos electrodos de aquí son los que se activaban cuando el enfermo tenía crisis con los electrodos profundos colocados. Bien, por lo tanto, parece como si todas las pruebas hubieran fallado, pero si nos vamos a mirar de forma retrospectiva, nosotros evaluamos los pacientes antes de operarlos y antes de colocar electrodos para definir dónde se colocan, y una vez retirados, una vez tenemos el mapa electroencefalográfico de los electrodos, volvemos a reunir a la unidad de epilepsia para ver pues, dónde se opera, ¿no? Fijaros cómo el SYSCOM realmente, bueno, pues nos mostraba esas cosas subcorticales, y hay algunas lesiones, pero aquí hay una hipercaptación en esta zona perihiporrolándica, ¿eh? Realmente coincido con esto. Y realmente el PET cerebral, que se informó como negativo, pues también, si nos lo vamos a mirar con más precisión y lo cuantificamos, ya lo habíamos cuantificado antes, nos muestra este hipometabolismo discreto en esta zona perihiporrolándica. Caso realmente complicado. Pero es así, la epilepsia muchas veces son casos así. Vamos con otro caso. Este es un varón de 50 y pocos años, con crisis desde los 12. Ya veis que son casos que llevan muchos años con crisis, ¿eh? Crisis de 1 a 2 crisis al mes, una hora psíquica, crisis hipermotoras. El electro orienta de unas posibles crisis de origen frontal, de predominio izquierdo, pero un poco bilaterales, ¿eh? Y también un poco en la zona esta frontocentral, FZ. Todas las pruebas negativas. Aquí tenemos la resonancia, absolutamente normal. El SPECT normal, no sale nada. Esta zona frontal anterior, que es donde estamos buscando nada. Y actividad extracerebral. Cuando hay mucha actividad extracerebral, cosa que nos pasa a veces con el HMPAO, pues a veces pues, hace que no veamos nada dentro del cerebro. O no, porque a veces, bueno, el caso es que a veces los enfermos no activan o no siempre el SYSCOM es positivo. El PET cerebral, de forma muy sutil, nos muestra una dudosa, para mí esto es muy dudoso, metabolismo en el cíngulo frontal izquierdo, en la circunvolución frontal superior, en su parte medial izquierda. Es irregular. El cíngulo realmente es una estructura bastante clara, y esta captación suele ser más recta. Aquí realmente se corta. Pero bueno, es una cosa muy dudosa y a veces de corte a corte, pues esto cuesta de ver. Pero cuando lo cuantificamos, pues claramente nos demuestra que aquí puede ser que haya algo, ¿eh? Puede ser que haya algo, por lo tanto, es una zona que hemos de revisar, que coincide un poco con lo que dice el electroencefalograma, que es una prueba realmente muy precisa, y por lo tanto, a este paciente se le colocaron electrodos intracraneales, sobre todo centrados en este territorio que marcaba este PET cuantificado, y realmente se concretó y se definió que las crisis aparecían y venían de este territorio. Y ya por último, el último grupo que nos queda son los pacientes con lo que llamamos epilepsia negativa, bueno, con RM negativa para epilepsia. En nuestra base de datos teníamos 50 casos de lo que llamamos no localizadora, que incluyen los pacientes con encefalomalacia, con lesiones múltiples o los que no tienen nada. Fijaros que en estos 50 casos el SYSCOM detectó mejor claramente que el PET. Y si nos centramos en los no lesionales ocurre algo parecido. Es decir, aquellos casos en los que la resonancia es negativa, el SYSCOM localizó a 25 de estos 36, el 69% de casos, y el PET a 11 de 36, el 30%. Es decir, cuando tenemos un paciente con una resonancia negativa, el SYSCOM es lo que nos va a aportar mayor capacidad diagnóstica. Voy a acabar con un caso, no sé si es el último, es que ya no lo recuerdo, que es un paciente de 35 años, un varón con crisis de dolor abdominal, seguido de unas crisis hipermotoras. Bueno, esto ya es un signo muy localizador, el empezar con dolor, ¿eh? Luego veremos de dónde viene esto. El electro interictal indica un origen frontotemporal derecho, por lo tanto frontotemporal, aquí. El electroictal presentaba mucho artefacto y la resonancia era normal. El SPECT ictal también fue negativo. Nosotros no veíamos nada. El SYSCOM, la verdad es que en aquel momento lo dimos de negativo. Actividad extracerebral y, bueno, algunos puntitos, pero ninguno que nos llamara exageradamente la atención.
Nos gusta ver un foco más activo. Normalmente el foco activo se diferencia más de otros. El PET también se informó de negativo. Pero cuando lo cuantificamos, este se cuantificó con la técnica del SPM, la madre de la cuantificación, ¿no? Con estadística paramétrica MAP, nos detectó este hipometabolismo, esto es un PET cuantificado sobre la resonancia magnética en la ínsula izquierda. Frontotemporal, eso es típico del dolor. Y además, si nos vamos ahora retrospectivamente a ver el SPEC, vemos que efectivamente esa zona de la ínsula también se nos activaba en el SPEC. Evidentemente, la única prueba en principio de la cuantificación, porque el SISCOM fue muy discreto, que nos permitió localizar la lesión epileptógena en este paciente con lesión estructural normal. Por lo tanto, ya para concluir, pues los biomarcadores de epilepsia, PET y SPEC, nos ayudan a localizar la zona epileptógena antes de la cirugía, pero es importante que sepamos seleccionar la exploración que nos va a dar un mejor rendimiento en función de la etiología y la dificultad de la exploración, ¿no? El SISCOM nos va a ayudar sobre todo a localizar la zona epileptógena, por lo tanto lo vamos a usar cuando no sabemos de dónde viene la zona epileptógena, en la patología dual, la encefalomalacia o en la resonancia negativa. Sería la primera exploración. No quiere decir que no tengamos que hacer PET, pero la primera, la que nos dará más rendimiento, será esta. El PET nos localiza, pero además hemos visto que nos ayuda a definir la extensión de la operación. Por lo tanto, lo haremos así de entrada en los pacientes con epilepsia mesial temporal, con esclerosis mesial temporal, sobre todo en estos casos con resonancia dudosa o difícil de valorar, en las displasias corticales y en las lesiones ocupantes de espacio. Recordar cuáles son los requisitos para obtener un buen SPEC y un buen PET cerebral en la epilepsia. En el SPEC, disponer de equipo de inyección automática y un software que os haga el SISCOM, y en el PET también de un software que os permita la cuantificación. Yo prefiero el sistema de Voxel antes que la de asimetría, de Voice, pero bueno, todos son válidos. Si alguno de vosotros que me está escuchando, pues en su hospital recientemente van a abrir una unidad de epilepsia y os vienen abajo y os vienen a preguntar, mira, es que queremos abrir una de epilepsia, ¿qué necesitamos? Hombre, porque luego una vez la unidad está montada, todo cuesta mucho, por lo tanto, de entrada, si queréis hacerlo bien, el SPEC, un inyector automático, y que necesitáis sí o sí softwares de cuantificación, imprescindibles para una buena valoración de las imágenes de epilepsia. Bueno, y ahora aquí estoy dispuesto a contestar vuestras preguntas. Fantástico. Muchas gracias, Javier. Clarísimo. Me parecen muy buenos los ejemplos. Lo que ha quedado súper claro. Nos hemos pasado un poquillo de la hora, eso sí, son las 6:10. Le he comentado aquí un poco a la gente, ¿no? Ahora, bueno, es el turno de preguntas. O sea, queréis realizar cualquier cuestión, duda, demás, es el momento, a pesar de que nos hayamos pasado de la hora. Bueno, todavía podéis preguntar alguna cosa. O sea que os animo a que preguntéis. De todas maneras, como mi contacto también lo vais a tener y luego vais a tener la grabación de los vídeos, si queréis transmitirnos alguna pregunta para luego trasladar a los ponentes, pues también estamos para ello, ¿vale? Nos dice Isabel Roca que felicidades por la presentaciones. La verdad es que han estado fenomenal. Bueno, ya veis que al final es un poco lo que queríamos hacer junto con la SENIM, ¿no? O sea, presentaciones, lo que con alguno de vosotros, de los que estáis aquí escuchando, os comentaba, ¿no? Muy focalizadas en la ciencia, donde obviamente pues nosotros tenemos una herramienta pues, para este tipo de situaciones, ¿no? Como comentaban Jesús o Xavier, que es NeuroCloud, pero es importante que veamos pues, el ecosistema completo, ¿no? Cuáles son los pros, que obviamente son muchos, y las limitaciones que también las hay, ¿vale? Nos empieza a entrar, mira, nos pregunta aquí Darío Lisei, bueno, os daré la enhorabuena, ¿no? Y nos pregunta, en pacientes con hallazgos en resonancia magnética en un meningioma, ¿qué técnica? ¿PET o SISCOM es la más adecuada? Meningioma. Vale. Bueno, en principio... ¿Veis las preguntas? No, perdón, porque también no sé si tenéis ahí el chat, lo podéis abrir vosotros, ¿eh?
Sí, las vemos. Sí, sí. Bueno, en el Vale, caso de un perfecto. meningioma depende, ¿no? Si lo que queremos es, ahora últimamente se está poniendo de moda para localizar el meningioma del galio, ¿no? El galio con dota. Pero eso es para localizar. Supongo que se refiere a un paciente que tiene un meningioma y además tiene epilepsia. Imagino. Es raro, es raro, porque el meningioma lo que se hace es quitar el meningioma y aire. Pero bueno, yo me inclinaría por el Syscom. Sí, yo me inclinaría por el Syscom porque la verdad es que, bueno, PET con FDG ahí te va a dar una imagen de hipoactividad. Y ya digo que lo importante sería ver si ese meningioma es el causante de las crisis y allí no sería mejor el Syscom. Ok, perfecto. Nos pregunta Luis Martínez Díaz, de la Fundación Jiménez Díaz. Pregunta al físico. Al físico entiendo que es Jesús, porque el cuerpo no se nos ve. Así que Jesús nos pregunta, bueno, eso, nos interesa saber la interoperabilidad del software, ¿no? De cuantificación con diferentes equipos, que esto es pues muy habitual, obviamente, intercentros, cada uno puede tener su propio hardware, ¿no? E incluso en los propios centros, ¿no? Cuando vais adquiriendo pues, nuevos equipos, también se puede dar, evidentemente, la casuística de que tengáis diferentes equipos que se utilicen indistintamente según la disponibilidad, ¿no? Con lo cual es importante, bueno, luego nos comenta él, entiendo que debería ser similar al que permite desarrollar la base de datos, ¿no? Pero los PET digitales y su software de generación de imágenes dan más precisión, resolución, influye, ¿no? Al final un poco pues, que nos comentes. Sí, a ver, la resolución influye. Bueno, voy a contestar un poco la pregunta por partes, que creo que hay varias preguntas aquí. En cuanto a la interoperabilidad, en principio, la mayoría de los softwares comerciales que hay disponibles tienen procesos de estandarización para que las imágenes de todos los escáneres se puedan adaptar al software. En el caso de NeuroCloud, que es el que conozco mejor, pues hay una serie de escáneres que están disponibles y lo que hay es unos criterios base de cómo se debe realizar la adquisición, es decir, pues que son criterios realmente muy básicos sobre la actividad inyectada, sobre el tiempo de espera entre la inyección y la adquisición, la reconstrucción que se debe hacer y a partir de ahí, pues evidentemente si el escáner tiene mejor resolución, pues lo que se va a hacer desafortunadamente es degradar la resolución para que se machee o la resolución sea similar a la de la base de datos utilizando un filtro, un suavizado. Esto, bueno, pues puede parecer como algo muy malo, en realidad necesariamente, ya que también nos interesa para la cuantificación eliminar las posibles diferencias anatómicas entre los pacientes de la base de datos y el paciente que se va a cuantificar. Es decir, sí que es verdad que en los softwares, en los sistemas digitales como el Philips Vereos, por ejemplo, tenemos una resolución muy buena que incluso nos permite intuir, si la captación lo permite, pues delinear la corteza de alguna manera en el PET, pero esto no nos interesa en la cuantificación, ya que en las áreas intracorticales pueden darnos falsos positivos. Entonces lo que se hace es suavizar la imagen para que tenga una resolución adecuada para la cuantificación. Evidentemente, pues sí se pierde resolución, pero no se compromete realmente o para nosotros no ha sido un gran problema el utilizar imágenes de diferentes escáneres. Así es. Vale, fenomenal. Bueno, un saludo de Sebastián, que también lo conocéis por aquí, de Sebastián Rubí. Bueno, nos dice hola a todos y felicidades por las presentaciones y los casos. Xavier, durante un tiempo creo que se acostumbraba a darle el mensaje que en epilepsia no lesional la primera técnica de realizar por su sensibilidad era el PET, ¿no? Tal vez en casos, más en casos pediátricos, ¿no? Y pregunta si crees que sin duda a día de hoy hay que recomendar siempre el Syscom en primer lugar en estos casos o, como decías en la presentación, tanto en adultos como pediátricos. Sí, Sebastián. La verdad es que en pediatría el PET es muy rentable. Y probablemente en niños hasta 10, 12 años, ahí el PET nos va muy bien. Y claro, es una exploración más sencilla, por lo tanto, sí, en esta epilepsia pediátrica, donde la mayoría son displasias, la resonancia falla mucho y el PET nos va realmente muy bien. Ahí sí que probablemente sería primero el PET.
Sí, sí, todo esto evidentemente es muy matizable, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros tenemos un rendimiento tan extraordinario con el Syscom y con niños también, ¿eh? Pero realmente el PET en niños te dibuja muy... Tenía un par de niños para presentar, pero como ya has visto que me he pasado de tiempo, pues esta las he quitado. Pero sí, sí, el PET va muy bien en niños, Sebastián. Sí, sí. Puedo hacer una puntualización sobre la pregunta de Sebastián. Y es que en cuanto a la cuantificación, evidentemente para realizar cuantificación en pacientes pediátricos es necesario tener una base de datos adecuada para pacientes pediátricos. La biodistribución de la FDG en pacientes pediátricos no es la misma que en adultos. Por lo tanto, las bases de datos que vienen en la mayoría de softwares no son adecuadas para realizar esta cuantificación. Y es una cosa pues, que hay que tener en cuenta a la hora de valorarlo. Sí, sí, efectivamente, Jesús. Además, a mí aquí del Hospital Pediátrico de San Juan de Dios, los PETs los hacemos aquí, estos niños, me piden que les haga la fusión, el corregistro del PET con la resonancia magnética. Y yo se la hago porque es como es más fácil con el programa de NeuroCloud, ¿no? Pero claro, también sale la cuantificación, que evidentemente no la podemos usar. Pero eso me ha servido porque había quien decía que, bueno, los niños a partir de 10, 12 años ya tienen el metabolismo igual que los adultos. Y la verdad es que yo creo que, o sea, claramente que no. Claramente que no. O sea, los niños no se puede cuantificar. No sé hasta qué edad, no me atrevo a decirlo, pero desde luego no se pueden cuantificar. Sí, sí, habría que hacer en estos hospitales pediátricos bases de datos propias de diferentes edades y, bueno, empezar a jugar con esto. Sí, a ver, hay otras alternativas que es realizar solo cuantificación de asimetrías izquierda-derecha sobre el mismo paciente. Pero bueno, eso ya tiene una serie de limitaciones, principalmente, por ejemplo, en la práctica clínica, que el software que usamos lo permita. Correcto. Una pregunta de Jaime Amaya. Pregunta si, para Setuain sería la pregunta, si recomendarías utilizar una desviación estándar diferente a 2 en el análisis de Syscom en casos puntuales. Sí, yo utilizo 2, que es la que más me gusta realmente, ¿eh? Pero, bueno, aquel caso que, bueno, pues ves un área y, hombre, vamos a forzarla un poco más, pero a veces la puedes bajar a 1,5, pero no más de ahí, ¿eh? Yo normalmente me quedo en 2, pero bueno, sí, algunas veces la muevo, ¿eh? La cambio. Sí, sí, se puede usar en casos puntuales. Sí, bueno, de hecho, normalmente pues tienes el rango ya, ¿no? Por ejemplo, con NeuroCloud ya te da varios rangos para que tú ya lo puedas ver directamente, sí, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad. Y nos pregunta otra cosa Luis Diez. Pregunta si puede interferir la sedación en la cuantificación, que pues evidentemente es necesaria en algunos casos. ¿Qué os dice? ¿Eso a quién lo preguntan? Luis Martínez. Pero para mí, bueno, la sedación no, pero porque se hace antes, ¿no? O sea, la sedación tiene que hacerse con el paciente ya inyectado y una vez esto está perfectamente fijado, ¿no? Entonces ahí ya puedes hacer la sedación para adquirir el PET, pero nunca antes. Si la haces, yo es que antes claro, no lo he hecho nunca. Supongo que sí, claro, que afecta. En el caso del PET, lo que afecta realmente a lo que se va a ver en la imagen es lo que hace el paciente es de que lo inyectas hasta que lo metes en el escáner. Lo que hay en el escáner, bueno, evidentemente si se mueve va a afectar a la imagen, pero que tú lo cedes o no realmente para la adquisición en sí no debería afectar en nada. No. Vale, fenomenal. No sé si tenéis alguna pregunta más, si no, bueno, como ya nos pasamos 20 minutos de la hora, no queremos abusar. De todas maneras, lo que os digo, podéis enviarnos cualquier pregunta. Lo que comentábamos, ¿no? La intención de la sesión era que fuese, ¿cómo decirlo?, muy científica, ¿no? O sea, nosotros obviamente tenemos nuestro software, no se trata de contar aquí las bondades de él, para eso os invito, que contactéis conmigo directamente o con nosotros, con la empresa, porque sabéis que podéis probar. De hecho, algunos de los que estáis aquí lo habéis hecho y gracias a probarlo, bueno, pues ahora vais a incorporarlo en vuestros centros, ¿no? Y podéis probar NeuroCloud, ¿vale? Que es una herramienta que os permitirá hacer este tipo de cosas, ¿vale? Para eso, pues me contactéis directamente. La intención de este webinar es
lo dicho, ¿no? El de llevar esa cuestión de la cuantificación de biomarcadores, concretamente en el campo de la epilepsia, que tantas veces escuchamos y, como bien decía Jesús, viene recomendado de tiempo atrás, bueno, pues la SENIM y el grupo de neuroimagen, ¿no? Y agradezco que no lo hice al principio a Valle, ¿no? Que también siempre está ahí apoyándonos, a Valle Camacho. Tiene claro que hay que dar formación, ¿no? Muchas veces digo siempre que vamos a hablar del Ford Mondeo, voy a cambiar el modelo, el Ford Mondeo a un hospital, cuando aún no estamos seguros de cómo vamos a utilizar un coche en general, ¿no? Luego ya veremos si es un Ford Mondeo o es otra cuestión, ¿no? Pero esto es súper importante. Y es un poco la intención de estos webinars que haremos, que hemos hecho, que estamos haciendo hoy y que haremos más veces. Así que nada, sin más, pues me despido de todos. Le doy muchísimas gracias a Setoine y a Jesús. Ha sido fantástico, creo. Y gracias a todos por vuestra participación. Nos vemos en el siguiente. Y en los próximos días recibiréis el vídeo de esta sesión. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego.